Hasta ahí la lectura de este maravilloso salmo. Regresamos pues, amados hermanos, al estudio que tenemos del Catecismo Mayor. Y estamos ya empezando una nueva sección. Estamos empezando una sección nueva, y no porque tenga unas divisiones naturales o forzadas más bien, sino naturales, porque tiene que ver entonces ahora con el ser de Dios. ¿Qué es lo que creemos con respecto de Dios? Ya empezamos una primera sección del Catecismo Mayor en las primeras 5 preguntas y respuestas que tenían que ver un poco con el propósito del hombre y también con el valor de las Escrituras y cómo las Escrituras revelan a Dios. Pero ahora entramos con un estudio concienzudo en esta sección que tiene que ver con el ser de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? ¿Qué nosotros debemos conocer acerca de Dios? Bajo este principio, nosotros tenemos que tomar la base del catecismo para que podamos ir en dirección que nos marca. La pregunta número 6 y la pregunta número 7 las trataremos ahora. La 6 en realidad es como una introducción a la sección, y luego la 7 es la que desarrollaremos. La pregunta número 6 del catecismo dice y pregunta: ¿qué es lo que las Escrituras dan a conocer acerca de Dios? Y la respuesta es que las Escrituras dan a conocer lo que es Dios, las personas que hay en la divinidad, sus decretos y la ejecución de sus decretos. Pero está entonces en grandes bloques muy amplios. Los vamos a ir tratando poco a poco. De hecho, el catecismo los va tomando estas secciones una por una para irnos dirigiendo hacia su conocimiento. La pregunta número 7, que es con la que vamos a empezar ahora y que es muy vasta, tiene una sola pregunta diciendo: ¿qué clase de ser es Dios? Y la respuesta del catecismo dice: Dios es espíritu, en sí y por sí mismo infinito en su ser, gloria, bienaventuranza y perfección, todo suficiente, eterno, inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sabio y santo, y justísimo, misericordioso y lleno de gracia, paciente y abundante en bondad y verdad. Este apartado, o la respuesta ante la pregunta de qué clase de ser es Dios, nos lleva pues a una gran cantidad de conceptos. En realidad, casi que tuviéramos tomar mucho tiempo, meses diría yo, para hablar de lo que está en esta respuesta. Porque cada uno de los atributos expresados aquí, cada una de las cosas que están escritas aquí, casi nos llevarían a profundizar mucho respecto de qué clase de ser es Dios. Pero ¿qué trata el catecismo? ¿A dónde nos lleva? Nos lleva a que nosotros podamos conocer el ser de Dios. De hecho, en la teología propia, en este concepto de la teología propia, hay toda una sección respecto de el ser de Dios. Cuando hablamos de el ser de Dios, estamos hablando de conocerle a Él. Hay 2 maneras a las que podemos llegar para conocer a Dios. Hay 2 formas las que podemos utilizar para llegar al conocimiento de Él. Una de ellas es por sus nombres. Es decir, podemos llegar al conocimiento de Dios por sus nombres. Es normal, ¿no es cierto? Es parte de nuestra naturaleza. Si yo llego a un lugar y quiero conocer a alguien, lo primero que pregunto es: ¿cómo se llama? Es decir, lo llego a conocer por su nombre. Una de las primeras cosas en el ser de Dios es conocerle por su nombre. Aunque ahora lo voy a platicar un poquito más adelante, hablaremos de sus nombres. Pero le conocemos a cómo Él se relaciona, cómo Él se menciona en la Biblia. La otra cosa por la cual podemos nosotros llegar al conocimiento de Dios, al ser de Dios, es a través de sus perfecciones o sus atributos. Es decir, ya no es cómo se llama, sino ahora es cómo es. De tal manera que tengamos un panorama completo. Así que si yo llego y quiero conocer a alguien, pregunto: ¿cómo se llama? Le digo a alguien: oye, esa persona que está ahí, ¿cómo se llama? Ya me dice: Pedro, Juan, ¿cómo se llame? Y luego le pregunto, por mi curiosidad: ¿y cómo es? ¿Y cómo es? Y entonces me dará una serie de conceptos de cómo es. No, pues es una persona muy alegre, o enojona, o es una persona introvertida o extrovertida, o ya me va a dar cualidades de la persona.
Así que cuando llegamos al ser de Dios, tenemos que tomar los conceptos humanos para que nosotros centremos ahí nuestra atención y hablemos acerca del ser de Dios. En estas dos grandes vertientes. ¿Cómo se llama? Y quién es, cómo es más bien el Señor. Cuando hablamos de sus nombres o su nombre o sus nombres, la Biblia nos ofrece una gran cantidad, una diversidad de maneras en las que nos relacionamos con Dios. Desafortunadamente, muchos de nosotros no tenemos acceso a los idiomas originales, porque cuando se estudia el idioma original, uno se puede dar cuenta con mucha naturalidad cómo cuando hay una referencia hacia Dios, hay diferentes maneras de conocerle. Cuando nos encontramos al principio con el nombre de Dios, tenemos, por ejemplo, una expresión como Elohim, de tal manera que Él se revela a nosotros con un nombre como Elohim. Pero también vamos pasando por la Escritura y nos vamos dando cuenta de que no solamente se menciona a Dios y se llama Elohim, sino hay Elión o Elcana. Estamos hablando de diferentes nombres. Jehová, como es el nombre que más nosotros conocemos. Elión, El Shaddai. Tenemos varios nombres que la Biblia nos va dando respecto de el Señor. A veces en una construcción de oraciones, el Dios de los ejércitos, por ejemplo, y tenemos una construcción de su nombre. De tal manera que cuando queremos conocer a Dios, lo conocemos en diferentes etapas, en diferentes momentos históricos, con un nombre que tiene que ver con su esencia, tiene que ver con su participación con la persona con la que se relaciona, y en este caso puede ser este Dios de paz, o este Dios de estandarte, o este Dios de justicia, o este Dios todopoderoso, o este Dios soberano. En fin, podemos nosotros deducir algunas cosas de Dios con su nombre. Nosotros tenemos una manera de relacionarnos con Él y decimos de Dios, Dios, punto, no más. Así que cuando alguien nos dice ¿cómo se llama tu Dios?, le decimos pues Dios. En el caso más extremo y más culto quizá nuestro en cultura cristiana, decimos mi Dios se llama Jehová. Aun y cuando ahora nosotros mismos en nuestra cultura casi, no sé por qué, tratamos de evitar el concepto por la secta que ya se ha apropiado del concepto estos testigos de Jehová. Pero sí, nuestro Dios es Jehová, Jehová de los ejércitos. Este es nuestro Dios. No haríamos mal si dijéramos mi Dios es Elohim, mi Dios es Elión, mi Dios es Elcana, mi Dios es El Shaddai, porque estamos hablando de el mismo Dios. Cuando se escuchan en el Antiguo Testamento, sobre todo, los nombres de Dios, no estamos hablando de una gran cantidad de dioses, sino de uno que se ha identificado con nosotros de diferentes maneras. Pero Dios pues se revela con sus nombres. El ser de Dios tiene que ver pues con su nombre. Es tan importante porque en la Biblia sí se nos menciona a Dios por nombre. Pero la otra cosa con la que vamos a abordar más en este momento tiene que ver con cómo es. Este cómo es casi es la respuesta de la pregunta número 7. En el cómo es hay una gran cantidad de conceptos y ojalá ustedes tuvieran acceso, ¿no?, a el catecismo para que pudieran observar con cuidado cada una de las características, cada uno de los cómo es del Señor, porque habla de muchas cosas. Una de las cosas que dice es que es espíritu en sí, por sí mismo, habla de que es infinito, habla que es gloria, que es bienaventuranza, que es perfección, que es todo suficiente, que es eterno, inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sabio, santo, justo, misericordioso, lleno de gracia, paciente y abundante en bondad y verdad. Muchas cosas. Pero los sistemáticos lo que han hecho, y me parece una cosa muy acertada, es que han hecho en lo que le llaman la teología propia, han centrado estos conceptos de cómo son Dios en lo que le llaman atributos y los han dividido. En realidad han tenido diferentes nombres los atributos, pero han dividido los atributos. Cuando se habla de atributos estamos hablando de cualidades de Dios, características de Dios. Sin embargo, en estos atributos o cualidades de Dios tenemos que añadirle el adjetivo de perfectos. Así que cuando estamos hablando de atributos estamos hablando de perfecciones, porque si hablamos, por ejemplo, que Dios es justo o es santo o es bondadoso, por decir algo, nosotros podemos decir yo también soy bondadoso. Sí, pero en Dios la bondad es perfecta, en nosotros no. Sí, nosotros somos santos, pero en Dios la santidad es perfecta. Sí, nosotros somos justos, pero en Él la justicia es perfecta.
Así que cuando hablamos de atributos, estamos hablando también de perfecciones. En un grado que no podemos imaginar, en un grado completamente alto. Estos que estudian la teología propia y que hablan de las perfecciones o los atributos de Dios, los han dividido en dos: atributos comunicables y atributos incomunicables. Estos atributos que son incomunicables o comunicables tienen que ver con la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. Así que, mucha información. Pero el asunto de la trascendencia tiene que ver con aquello que no podemos entender y que trasciende nuestra capacidad de comprensión. Cuando hablamos de los comunicables, estamos hablando del Dios inmanente, que se comunica en su creación y es activo en su creación, y ahí están los atributos comunicables. Los atributos que hemos llamado pues comunicables e incomunicables tienen que ver con aquellas cosas que son Dios y que nos participa a nosotros, y esos son los atributos comunicables. Es decir, si decimos Dios es bondadoso, Él participa a los que somos imagen y semejanza y nos puede hacer bondadosos. Claro, Él en perfección, nosotros en un nivel bastante más bajo. Él es misericordioso, es un atributo comunicable. Yo puedo ser misericordioso, pero no en la perfección de Dios. Y así, aquellos atributos comunicables son todos aquellos que nos transmite a nosotros. La bondad, la misericordia, la paciencia, la santidad, la justicia son algunos atributos comunicables. Pero hay algunos que no son comunicables, es decir, que solamente son de Dios, que no nos participa de ninguna manera. Un atributo incomunicable es, por ejemplo, que Él es omnisciente. Omnisciente significa que todo lo sabe. Todo lo sabe completamente, conoce nuestro corazón, conoce lo que hay en nuestra mente, sabe todas las cosas en el mundo. Eso no nos ha participado a nosotros, no lo ha hecho. Eso es un atributo solo de Él. Así que los adivinos, los horóscopos y todos estos asuntos blasfeman contra Dios, porque Dios no ha participado de ese atributo a ninguna criatura. Los atributos no comunicables entonces no los participa a su creación. Son atributos de Él, perfecciones de Él. Y la respuesta número 7 nos habla mucho más de los incomunicables por el ser de Dios, por la esencia de Dios, que los comunicables. Así que entonces voy a hacer brevemente una mención de 4 de los atributos de Dios que no son comunicables, que solamente le pertenecen a Él y que están también en la respuesta número 7. Estos atributos los voy a mencionar primero todos y después hablaré brevemente, muy brevemente de cada uno. El primer atributo es su aceidad. Y si lo quieren en términos más sencillos, su autoexistencia. Es decir, el primer atributo de Dios, que es importante, es su autoexistencia, pero en términos teológicos le llamaremos su aceidad. Será bueno anotarlo y luego consultarlo en un diccionario bíblico. Aceidad o autoexistencia. Hablamos pues de la aceidad de Dios. El segundo atributo que vamos a comentar brevemente es la simplicidad de Dios. El tercero, la infinitud, y el cuarto, la inmutabilidad. De estos 4 se desprenden prácticamente todos los demás. Así que hablamos de la aceidad, la simplicidad, la infinitud y la inmutabilidad. Con esto no solamente vamos a tener un conocimiento de lo que es cada una de estas cosas, sino vamos a tener un motivo de adorar al Señor de una manera más segura, más amplia. La repito: aceidad, simplicidad, infinitud e inmutabilidad para los que no terminaron de escribirla. Vamos una por una. Vamos a hablar de la aceidad. El atributo de la aceidad tiene que ver con la autoexistencia de Dios. Cuando hablamos de aceidad o autoexistencia, tenemos que afirmar una verdad que es indiscutible y que solamente es de Dios. A Dios nadie lo creó. Él existe por sí mismo. A Dios nadie le causó. Nosotros vivimos en una cultura de causa, ¿no?, y efecto. Vivimos en una cultura en donde un efecto trae o es respuesta de una causa, siempre. Y la causa se convierte en efecto de otra causa. Y esa otra causa se convierte en efecto de otra causa y nos vamos para atrás y para atrás y para atrás y para atrás. De tal manera que no hay ninguna cosa que no tenga una causa primaria. La vida misma, ¿no? ¿No es cierto? Yo soy efecto de una causa. La causa es mi madre
por decirlo, ¿no? Y mi Padre, yo soy el efecto de ellos, pero ellos son el efecto de los suyos, y los suyos de los otros, y así. Es decir, que vivimos en un mundo en donde todo estamos sujetos sobre los efectos, y causamos cosas, pero nosotros fuimos, ¿no?, efectos de otra causa. La cosa es que yendo para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás, nos llegamos hasta el punto de Génesis 1:1, en donde en realidad nos encontramos a una tierra desordenada y vacía. Atrás de Génesis 1:1 vemos a Dios. Y a Dios nadie lo creó. A Dios nadie le hizo. Dios no es efecto de nadie. Él es autoexistente. Cuando Dios se reveló a Moisés, le dijo esto. Le dijo: yo soy el que soy, te manda. Y lo que está diciendo es: a mí no me causa nadie, me causo a mí mismo. Yo soy el que soy autoexistente, mi atributo es de aceidad. Nadie me causa, nadie me crea. Yo soy autosuficiente en mi existencia y en mi ser. El único, no hay nadie más. Cualquiera es existente, es formado, es creado. Menos Dios en la esencia de la Trinidad. Evidentemente ni Cristo, evidentemente ni el Espíritu Santo. Estamos hablando pues de la Trinidad plena, que tiene el atributo de la aceidad. Por cierto, todos los atributos los tienen las tres personas de la Trinidad. No podemos decir, esto los tiene el Padre, esto es el Hijo, esto es el Espíritu Santo. Siendo Trinidad en esencia, toda la Trinidad en pleno tiene estos atributos completos, en perfección. Así que la aceidad o autoexistencia tiene que ver con que Dios no es creado. Él es autoexistente, Él no necesita de nada para existir. De hecho, el libro de los Hechos 17, 24 y 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Es decir, Él es el que lo da, Él es el que lo hace, y Él no puede ser pues remitido o no puede ser metido en esta estructura de la creación. Bueno, tenemos el primer atributo, la aceidad o autoexistencia. El segundo atributo que estamos mencionando es la simplicidad de Dios. Cuando hablamos de simplicidad, no decimos que es simple en el estilo coloquial de nuestra expresión, ¿no? Y me acuerdo que tengo una hermana que quiero mucho, y ella por cualquier cosa se ríe, y a veces usamos: eres muy simple. ¿No es cierto? Decimos: qué simple eres. Y usamos este tipo de expresiones coloquiales, pero desde luego Dios no es en este sentido simple por eso. La simplicidad de Dios tiene que ver con que a Él no lo compone nada. No está compuesto de diferentes elementos. Él no está conformado de diferentes cosas. No se juntaron una serie de elementos en el mundo para hacer a Dios. La simplicidad de Dios tiene que ver con que Él es libre, con que Él no tiene ninguna conformación, no puede ser estudiado, no puede ser metido aún atrás, y no puede ser analizado por el método científico. Dios es Dios. En su simplicidad no está compuesto de absolutamente nada. Dios es libre de composición lógica. No hay manera de que haya una composición lógica en Dios. Él está libre de composición natural. No hay elementos del mundo que se hayan unido para formar a Dios. Y también Él es libre de composición sobrenatural. No hay nada en la actividad del cielo y de la tierra que le hayan formado a Él. No hay una explosión del mundo para que entonces haya surgido por combinación de gases un Dios. Y tampoco es creación de la mente humana, porque hay algunas personas que dicen que los cristianos hemos construido un Dios para luchar con nuestros propios temores y enfrentar nuestras propias luchas, y entonces nos hemos ideado un Dios. Si esto es verdad, entonces la simplicidad no es un atributo, porque entonces estaríamos hablando de que Dios está compuesto de algo de la naturaleza, de la creación. La simplicidad de Dios es muy importante. Él no está compuesto por nada. El tercer atributo es la infinitud. Ese es un atributo muy, muy lindo, porque cuando hablamos de infinitud estamos hablando de que no hay nada ni nadie que lo contenga.
que lo atrape. La infinitud tiene que ver con que Él es infinito. No hay nada que lo contenga. No podemos meter a Dios en una sola cosa. No lo podemos encerrar en un cuarto para estudiarlo. La infinitud tiene que ver con la amplitud. Tiene que ver con que no hay manera de que nada lo pueda contener. Pero cuando hablamos de infinitud, tenemos que hablar de la infinitud en dos sentidos. En cuanto al tiempo y en cuanto al espacio. Cuando hablamos de infinitud en cuanto al tiempo, hay una palabra teológica muy linda. Esta palabra teológica en cuanto al tiempo es eternidad. La infinitud en cuanto al tiempo es eternidad. Dios es eterno. No tiene principio, no tiene fin, no está sujeto al tiempo, no se encierra en un reloj. Él es eterno. De tal manera que la eternidad es una derivación de la infinitud. La infinitud entonces en cuanto a tiempo es la eternidad. Pero la infinitud en cuanto a espacio se le llama inmensidad. Inmensidad. La infinitud en cuanto a espacio es inmensidad. No hay rincón que no esté gobernado y dominado por Dios. Por eso decíamos, no hay quien lo contenga. No hay manera de que una célula, un átomo, pueda contenerle. Está en todo, absolutamente en todo. Él es infinito en inmensidad, en cuanto al espacio. Y Él es infinito en eternidad, en cuanto al tiempo. La infinitud de Dios es maravillosa, porque cuando hablamos de la inmensidad, estamos hablando de cualquier cosa que se puedan imaginar. Lo visible y lo invisible. Lo objetivo y lo subjetivo. No solamente puede estar en cualquier rincón de la tierra, que es el asunto objetivo, sino que incluso la inmensidad abarca el pensamiento del ser humano. Conoce las intenciones del corazón, por ejemplo. Sabe lo que las personas piensan. Entiende las intenciones, discierne los corazones, va más allá de la capacidad de que nosotros podemos entender. Incluso conoce el mundo espiritual invisible, porque la inmensidad abarca absolutamente todo. Acabamos de leer un texto en el Salmo 139, pero los versículos 7 a 12 son muy significativos en cuanto a la inmensidad del Señor. El salmista dice, Salmo 139, 7 a 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu?, me pregunta el salmista. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Esto habla de la inmensidad. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay rincón, ni objetivo ni subjetivo, en donde Dios no llegue. Este atributo de la infinitud es un atributo incomunicable. Esto no lo participa absolutamente a nadie. En cuanto al tiempo, eternidad. En cuanto al espacio, inmensidad. Este atributo es muy hermoso, pero está el otro y el último de los atributos que quiero mencionar, y que son los que conforman el resto de los incomunicables. Ese atributo es la inmutabilidad. Este es un atributo bastante simple, sencillo, no simple, sencillo, porque la palabra misma nos dice su concepto. Inmutabilidad es que Dios no cambia, no modifica, no hace algo diferente de lo que ha prometido hacer. No es un ser diferente que ha prometido ser. Él es inmutable. Él no está sujeto al desarrollo de la humanidad. La humanidad está sujeta al Dios inmutable. La humanidad muta, la historia cambia, nuestros cuerpos se modifican, todo es mutable en el mundo. Dios es inmutable. Dios no cambia. Y cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, estamos hablando de que no puede ser sujeto a las circunstancias de la historia.
De tal manera que si hoy día, por ejemplo, y para poner un ejemplo porque está muy de moda, si hoy día el asunto de esta libertad que debe haber en cuanto al sexo, Dios ha dicho que no, y Él no va a cambiar de opinión. Este asunto de la liberación femenina que está de moda, Dios dijo no, eso no va a cambiar, y Dios no va a cambiar de opinión. El asunto de sus mandatos, el asunto de sus normas, el asunto de lo que Él tiene establecido en su palabra, no lo va a cambiar. Dios no envejece. Dios no se enferma. Dios es Dios inmutable. Y se puede hablar de la inmutabilidad de su ser, de la inmutabilidad de los atributos esenciales y de la inmutabilidad de sus decretos y promesas. En cuanto a la inmutabilidad de su ser, es que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado. ¿Sabe qué? Al mismo Dios que Moisés le oró para que abriera el mar, es al mismo Dios que hoy le oramos. El mismo. Y si Él fue capaz de hacer una obra portentosa ahí, siendo el mismo y no cambiando, ¿qué no puede hacer con nosotros? Es inmutable en su ser. Es inmutable en sus atributos esenciales. Si Dios ha sido bondadoso en el pasado, es bondadoso en el presente. Si Dios ha sido justo en el pasado, es justo en el presente. Si Dios ha determinado su proceder en el pasado, su proceder sigue en el presente. Pero también Dios es inmutable de sus decretos y promesas. Lo que Él ha decretado va a suceder sí o sí. No hay manera que Dios cambie de opinión. Lo que pasa es que nosotros no sabemos su decreto, pero Él no va a cambiar. No lo va a hacer. Alguna vez escuché a algún grupo de pastores invitándome para predicar, y me dijeron, vamos a orar para que el Señor cambie de opinión. O sea, qué aberrante es eso. Qué absurdo se oye. Más viniendo de pastores, ¿no? Qué absurdo. ¿Cómo que vamos a orar para que Dios cambie de opinión? Estamos queriendo que Dios no sea inmutable. Queremos que cambie. No puede ser. Dios es inmutable en su decreto. Y lo que Él ha determinado que suceda va a suceder. Más bien oremos para que el Señor tenga misericordia de nosotros, pero no oremos para que cambie de opinión. Esto no lo podemos hacer. No lo debemos hacer, porque hay un atributo de la inmutabilidad en sus decretos, pero hay un decreto, hay un concepto, un atributo de la inmutabilidad también de sus promesas. Lo que Él ha prometido, lo va a cumplir. Y no va a cambiar de opinión. Y no está sujeto a nosotros. Como si dijera, mira, yo te prometo esto, ¿no? A nosotros los salvos. Yo te prometo la vida eterna, tu estancia en el cielo. Yo te la prometo. Pero si te portas mal, cambio de opinión. Eso no lo puede hacer Dios. Porque es inmutable en sus promesas. Por eso creemos en la seguridad de la salvación. Él no va a cambiar de opinión. Porque si decimos que perdemos la salvación, decimos que Dios no es inmutable, porque ha cambiado de opinión. Ay, perdón, te di la salvación, pero me equivoqué. Ahora te la quito. Entonces tenemos un Dios que no es inmutable. Tenemos un Dios que cambia de parecer. Pero en Él no hay cambios de parecer. Dice la Biblia, no hay sombras de variación. Él es el mismo. Así que tenemos la inmutabilidad de Dios como un atributo maravilloso y que nos dice el ser de Dios. Así que, hermanos, para resumir, el ser de Dios lo conocemos a través de sus nombres. Sí, por supuesto, sabemos cómo se llama, pero lo tenemos también a través de sus atributos, que son perfecciones. Y hemos hablado ahorita nada más de 4 que contienen a todos los demás: la aseidad o autoexistencia, la simplicidad, la infinitud y la inmutabilidad. Sobre estos 4 habría que trabajar muchísimo. La respuesta número 7 tiene otros, pero todos sujetos a estos. Sería bueno estudiarlos. Sería bueno que tomaran el tiempo para estudiarlos con toda conciencia. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú en tu ser te revelas a nosotros a través de tus nombres. Tú eres Jehová Nisi, Jehová Shalom. Tú eres nuestro estandarte, nuestra paz. Eres Jehová Ropé. Pero eres el Elión, el Cana, Elohim, el Shaddai, Jehová de los ejércitos.
Te conocemos, Dios. Te has revelado a nosotros por tus nombres. Pero también te conocemos por cómo eres. Y lo que tú eres, Señor, está a través de estas perfecciones tuyas. Estos atributos maravillosos. Tu autoexistencia, tu simplicidad, tu infinitud, tu inmutabilidad. En este Dios creemos. Y en este Dios estamos seguros. Gracias, Padre, porque queremos conocerte así y escudriñar en la Biblia todos los eventos, todas las historias que nos muestran estos atributos. Gracias, Padre. Gracias por el aprendizaje que podemos tener y porque podemos entonces tener una razón muy sólida, teológica, de cómo adorarte. Ayúdanos pues a darte loor en este sentido y de saber que creemos en un Dios maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén.